palabra a nuestra moderadora y por favor, Lore, todo suyo, le cedo la palabra, luego usted me la devuelve y eso, así saltamos rápido la formalidad y el doctor Ramiro puede conversar con ustedes. Listo, muchas gracias. El conocimiento es poder, la información es libertadora. La educación es la premisa del progreso en toda sociedad y en toda familia. Kofi Annan. Un cálido saludo a todos los asistentes de esta conferencia virtual, a quienes nos siguen en las redes sociales, además de nuestras autoridades presentes y al doctor Ramiro Ávila Santamaría como ponente en esta noche. Les damos la bienvenida al primer Congreso Internacional de Derecho Multidisciplinario Fernando Daquilema, con el aval de la Universidad Nacional de Chimborazo, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, carrera de Derecho. Les recordamos que durante la intervención deben mantener sus micrófonos silenciados, pueden exponer sus interrogantes a través del chat en la sala Zoom o una vez finalizada la ponencia se le dará paso con la opción levantar la mano. Como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida del doctor Edison Barba Tamayo, director de la carrera de Derecho y principal gestor de este evento. Gracias, estimada Lore. Saludos, estudiantes, compañeros abogados. Veo algunos colegas que se han conectado al enlace. En primer lugar, por parte de la organización, mil disculpas. Hubo un error con el enlace Zoom, pero sé que este espacio va a ser retransmitido por redes, así que mi saludo fraterno a todas las personas que puedan escucharnos. Cuando una coincidencia o un encuentro supera obstáculos, significa que el encuentro vale la pena. Y para que el doctor Ramiro esté con nosotros de aquí, créanme que desde la organización hemos superado algunos obstáculos y hemos podido coincidir. Y qué bueno coincidir con uno de los profesores de mayor brillantez que tiene nuestro país para hablar de derecho. Uno puede pensar ideas complejas, lo difícil es decirlo de forma simple. Y eso realmente es la inteligencia del profesor Ávila Santamaría. Tener ideas muy complejas, muy sólidas y que estén al alcance de los lenguajes más sencillos. Asiduos lectores de la carrera de Derecho de sus libros. Doctor Ávila Santamaría, esta carrera de Derecho cumple 25 años y en honor y conmemoración a realmente este aniversario de nuestra carrera, hemos visto en su figura una figura que represente dos ejes transversales de nuestro Congreso. Que lo jurídico no es propiedad de los abogados, que pasar del derecho a los derechos realmente es toda una concepción y una cosmovisión muy profunda. Y lo tercero, de que nuestras resistencias, por más simples y sencillas que puedan parecer, de hombres y mujeres que a veces podamos decir que vienen quizá de la periferia o de los lugares que más empobrecidos han estado, pueden tener asidero en la academia. Por eso nuestro Congreso, Fernando Daquilema, le da la bienvenida. Gracias por su tiempo aquí y el escenario y la audiencia es suya. Muchísimas gracias, Edison. Gracias, Lorena, por la presentación. Quiero, en primer lugar, dar un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que prenden las cámaras. Quiero saludar a todas, a Nageli, a Raquel, a Ivette, a Marlon, a Juan José. Me encantaría mencionar todos los nombres. Decirles que me da mucha pena no estar personalmente, pero igual siento un honor enorme el que ustedes me permitan poder comunicarme y me permitan tener este tiempo y este espacio. Quiero felicitar a la UNACH, a la carrera de Derecho, 25 años de permanecer en el mundo jurídico ecuatoriano, merece celebrarlo y estar en esta celebración es un honor enorme. Yo quisiera, espero hacer honor también a la presentación que me han hecho de tratar de mencionar algunas cuestiones para demostrar esta afirmación que dijo Edison de que lo jurídico no es solo para abogados, y también pensar en los derechos, y en particular estos derechos que son emergentes y terriblemente importantes, como son los derechos de la naturaleza. Yo quisiera que me permitan hablar, voy a compartir pantalla, porque espero que de esa forma sea más fácil la comprensión y la presentación. Quisiera que me confirmen si es que se ve la presentación. Sí, sí se ve, doctor.
Ok, esta es la charla. Me van a disculpar que hable sobre las últimas cosas que estoy pensando y que estoy escribiendo. Y para mí es importante como compartir y ojalá recibir sus críticas, sus comentarios. La premisa de lo que voy a hablar el día de hoy es que muchos de los derechos que la Corte Constitucional ha aplicado y que están en la Constitución, en particular los derechos de la naturaleza, los derechos a la ciudad, derechos como la consulta previa indígena y también la ambiental, derechos que todavía no tienen una aplicación importante como por ejemplo la soberanía alimentaria, la democracia, el derecho a la democracia directa como está en el artículo 95 de la Constitución. Ninguno de estos derechos que ejemplificativamente he mencionado se pueden entender y peor aplicar si es que uno se queda con la teoría positiva, que es la teoría dominante del derecho contemporáneo. Yo lo que quisiera sostener, compartir y ojalá generar curiosidad es que se requiere una nueva teoría del derecho y esa nueva teoría tiene que mirar el mundo de forma diferente y también el derecho. Las fronteras que nos separan de las ciencias sociales, las fronteras que nos separan del artículo que está en un papel y de la realidad que tenemos alrededor, hay que romperlas, hay que atravesarlas, hay que abrir puertas, hay que abrir ventanas. A esa teoría yo le he llamado, no originalmente, teoría sistémica del derecho. Esto es lo que quisiera exponer en estos minutos. La primera cosa es que quisiera establecer una relación, ojalá lo logre, entre lo que es la ciencia positiva y tratar de demostrar que el positivismo científico fue la gran inspiración para muchos teóricos, en particular para Kelsen, para desarrollar ese monumento jurídico que todavía creo que sigue siendo importante, que se llama la teoría pura del derecho. El positivismo jurídico, yo creo que hay que complementar con nuevas teorías y que en algunas cosas nos ha llevado a la crisis. La cuarta cosa que quisiera hablar es que así como yo creo que Kelsen y los positivistas jurídicos del siglo pasado se inspiraron en la ciencia y en la física clásica, yo creo que ahora, al igual que hizo Kelsen en su momento, creo que tenemos que aprender de los avances científicos contemporáneos que ponen en crisis también al positivismo científico y yo creo ponen también en crisis al positivismo jurídico. Una vez que establezcamos las bases y quizás las principales características de lo que es una teoría sistémica, ejemplificativamente intentaré demostrar que la Corte Constitucional que ahora está en funciones ha expedido sentencias que se enmarcan, que se entienden, que se explican dentro de la teoría sistémica del derecho. En otras palabras, sentencias como La Mona Estrellita, Los Cedros, Manglares, Río Monjas, Río Akepi, Sinangoe, estas sentencias no se pudieron haber resuelto con la teoría positivista del derecho, sino que pudieron, y de hecho se resolvieron con una teoría sistémica del derecho. Y esto yo creo que tiene que comenzar a enseñarse en las universidades, creo que tiene que comenzar a abrir la mente nuestra y transformar el derecho para, ojalá, transformar una sociedad tan inequitativa como es la que ustedes viven en Riobamba, como la que yo vivo en Quito y como la que la gente pobre vive en este mundo global. Por ahí va la cosa. Espero que les parezca interesante y luego vamos a tener algunos minutos para conversar, aclarar dudas o me hacen las preguntas que ustedes crean conveniente. No me está funcionando. Perdonen. Típica cuestión de el PowerPoint. Voy de nuevo. Me avisan, porfa, si es que se ve.
Sí, ya se está viendo. Muy bien, muy bien. Comienzo con esto, comienzo con la teoría clásica del derecho, y aquí nos vamos a dar un paseíto por algunos pensadores que hicieron hicieron unos descubrimientos que fueron absolutamente transformadores en su época. Estoy hablando siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVII. Nosotros vivíamos el mundo occidental. Cuando digo nosotros voy a decir el mundo occidental, y aquí excluyo el mundo indígena, que tiene otras lógicas, otras cosmovisiones, otros desarrollos, que además llegan a cuestiones semejantes desde otras perspectivas culturales. Voy a hablar del mundo occidental. Entonces, una de las cosas más revolucionarias fue esto que se llamó la teoría copernicana. Fue tan revolucionario que cuando Bobbio, por ejemplo, menciona los derechos humanos, él dice que los derechos humanos frente al Estado fue una revolución copernicana. No sé si ustedes vieron un librito que se llama La Era de los Derechos. Y claro, uno dice, ¿qué diablos fue Copérnico? Y Copérnico dijo cosas que fueron terribles en su momento, que fueron inaceptables y que fueron contra el saber de esa época. Y básicamente lo que él dijo es que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la Tierra no era ni el más grande planeta, ni tampoco el único. Y esto fue terrible. Y fue terrible porque en esa época se creía que, como nos pasa cuando vemos los atardeceres, que parecía que el sol se ocultaba todas las tardes y aparecía por el otro lado por las mañanas. Y también nos habían dicho que el centro del universo era la Tierra. Y resulta que no éramos el centro y que más bien éramos un planetita más que orbitaba por ahí. El drama de todo, que por supuesto es un drama que duró muchos años en resolverse, fue que la verdad ya no venía de la iglesia, ni de los sacerdotes, ni del papa, sino que la verdad se comenzó a decir desde lo científico. No me corre las láminas. Aquí tengo un problema que no sé por qué pasa. Vamos a ver si me funciona ahí. ¿Hay alguien que está, por favor, con el micrófono abierto? Ok, ahí voy. Ok, este fue uno, voy a pasar rápido. Otro fue Kepler. Kepler, fíjense, lo que hace es establecer unas ecuaciones a través de las cuales podía medir, y con harta precisión, con algunos errores, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y además descubrió que el movimiento era elíptico. Fíjense, todo esto pasaba cuando no teníamos todos estos aparatos increíbles que ahora tenemos, y estos satélites y estos aparatos tipo el Hubble, que nos da unas fotos increíbles, y tenemos aparatos que llegan a Marte y que pueden tomar unas fotos impresionantes. Estos lo hacían con unos aparatos súper rudimentarios y lo hacían a ojo desnudo. Y comenzaron a medir y a cuantificar. Bacon establece un método, y digo estas cosas porque después de esto, aunque ustedes, no voy a tener el tiempo para explicar de forma detallada, pero ustedes van a ver que todas estas cosas que estaba pasando en la ciencia, después se pasan al derecho de forma casi copy-paste. Bacon establece todo esto. Lo que está pasando es que estamos llevando hacia un método de conocimiento, y una de las cosas que pasaba acá es que Bacon, por ejemplo, establecía que era necesario experimentar varias veces para poder determinar reglas que son generales y abstractas. Esto de la experimentación en el derecho va a pasarse en la etapa probatoria, en los procesos y cosas así. Descartes quizás es uno de los más grandes sistematizadores, y estableció una cosa que después a la postre se convirtió en un problema: creer que solo a través de la racionalidad se puede comprender el mundo, y escribió un librito que se llama El discurso del método, y este fue uno de los que ya estableció un método científico, y quizás estableció la peor tragedia para la concepción de la naturaleza. Es que consideró que la naturaleza es como una gran máquina, y después ya viene y el genio más grande
para mí uno de los genios que está a la altura de Einstein, posiblemente fue Newton, y él escribió este libro que se llama Filosofía Natural, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y definitivamente consagró el método científico. Y estableció un modelo de comprender. Y esto lo resalto porque ustedes van a ver que cuando Kelsen establece la teoría pura del derecho, va a utilizar estas mismas categorías o semejantes para decir que el derecho es una ciencia y para decir que también el derecho tiene que ser autónomo de otras ciencias y tiene que tener facultades, y tiene que tener comunidades y tenemos que tener un lenguaje y cosas de estas. El modelo científico básicamente es más complejo, obviamente. Tiene que haber un método, tiene que haber un sujeto que tiene que ser parte de una comunidad científica y tiene que haber un objeto específico. Esto que los físicos van a hacer con la física, desde el siglo XVIII y en particular el XIX y el XX, va a pasar con la biología, va a pasar con la química, va a pasar con la astronomía, va a pasar con las ciencias sociales, con la antropología, va a pasar con la sociología y por supuesto va a pasar con el derecho. Lo que van a hacer las ciencias para tener sus facultades en universidades es demostrar que tienen un método propio, que tienen un sujeto y que tienen un objeto. Ok, el método básicamente, el método positivo, que también se le llama clásico o también se le puede llamar mecanicista, básicamente tiene 4 pasitos. Primero hay que observar, experimentar, observar. Luego, esto es súper importante, hay que separar en tantas partes como sean necesarias, hay que medir, hay que cuantificar y sistematizar quiere decir que hay que hacer leyes de carácter universal y generales que se puedan aplicar a cualquier caso. Entonces, por ejemplo, cuando Newton establece las leyes del movimiento, con esa ley del movimiento que es sistematizar, que es una fórmula, va a poder medir el movimiento de un músculo, va a poder medir el movimiento de una máquina, va a poder medir el movimiento de un planeta y va a poder medir el movimiento de una manzana que cae de un árbol. Entonces, el método por excelencia, y esto también no se olviden del derecho, va a ser un inquisitivo. Es decir, el sujeto se va a meter en el objeto y va a despedazar, va a hacerle pedacitos, como un reloj, siempre esto. Fíjense, esto dijo Descartes. Fíjense, esta separación va a ser una de las más crueles de la vida. Y digo esto porque ustedes van a ver que el método holístico, el sistémico, propone exactamente lo contrario. Fíjense, Descartes decía, y esto va a ser fatal, decía que la mente, el pensamiento, el alma es una cosa, primera cosa ya terrible, y la segunda es que el cuerpo es otra cosa. Y las dos cosas tienen que separarse. Y hasta ustedes van a ver y van a oír cosas como que la tragedia de la mente y del alma es que está encarcelada en el cuerpo y tanto es así, digamos, que el cuerpo muere y la mente va por otro lado y son dos cosas diferentes. Entonces, se separa, todo se separa. Para investigar, por ejemplo, quienes en mi época, quienes seguían químico, biólogo, hacían disecciones de sapos, además les cogían vivos y les separaban cada una de las piezas y separaban y todo tenía que separarse. La naturaleza es una gran máquina que está compuesta por partes que son separables. Lo que tiene que hacer el científico y lo que hacía el físico y lo que hará el químico y el biólogo es desentrañar las leyes de la naturaleza y eso lo va a hacer siempre dividiendo. Entonces, la lógica de dividir todo hasta el átomo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿qué va a hacer? Es un conjunto de células que juntas hacen un sistema y es un conjunto de sistemas que juntos hacen un cuerpo. Si ustedes ven, esta es la típica cosa que hace la ciencia positiva. Esto se llama taxonomía, que es dividir y clasificar. Entonces ustedes van a ver que cada cosita, cada poro, cada pelo, cada parte del órgano, cada célula, y la célula, si le vemos, va a tener cada una un nombre. Lo mismo va a pasar con los vegetales, con los árboles. Fíjense, el concepto de máquina se aplicaba cuando se descubre el sistema circulatorio, se va a comparar al sistema circulatorio como que fuera una máquina hidráulica. El motorcito es el corazón y lo otro va a funcionar como una máquina. Siempre la metáfora va a ser que la naturaleza es como una máquina
Y el universo es como un reloj. Fíjense, lo mismo pasa con las partes de la célula, lo mismo va a pasar con la genética, lo mismo va a pasar con la medicina, y todo esto además ustedes tienen que pensar que como separamos, también el saber se va a separar. Y entonces no hace falta solo médico, sino que tienes un médico que es especialista en hígado, otro que es en riñón, otro que es en vejiga, otro que es en ojos, otro que es en piel, otro que es en sangre, otro que es cirujano, otro que es en el cerebro. Esto nos va a pasar también en el derecho. Y ustedes van a tener el experto en derecho tributario, en derecho penal, en derecho económico, en derecho societario, yo qué sé. En la economía pasa algo parecido. Vamos a establecer leyes universales y también va a funcionar las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, va a funcionar también como una máquina y todo va a ser medible, va a ser cuantificable. En la criminología, por ejemplo, ustedes recordarán y habrán visto, quienes ya tomaron clases de derecho penal, el positivismo penal, por ejemplo, a principios del siglo pasado, gente como Lombroso, como Ferri, como Garófalo, medían. Se metían a las cárceles y decían, ok, ¿quiénes están aquí presos? Y decían, uy, todos son africanos, todos son... Y decían, los más gorditos son proclives a este tipo de delitos, los más flacos a este tipo, y todo eso es positivismo. ¿Qué hacían ellos? Observar, medir, separar y establecer leyes generales. Ejemplo de leyes generales, la ley de la gravedad que descubrió Newton, la ley del movimiento que también formuló, ya lo estableció Kepler. Después ustedes verán las leyes de la termodinámica y ahí viene, y también leyes de la oferta y la demanda y pasa esto. Primera cosa, método. El método es observar, separar y establecer leyes universales. Segundo, el sujeto. Una de las cosas que va a establecer el positivismo científico es que el sujeto siempre está separado del objeto. Yo utilizo este cuadrito que es un cuadro además que me encanta. Es una época en donde se descubrió, ya se había establecido con claridad la perspectiva que ustedes pueden ver ahí. Y también en esta época se descubrió y se explotó mucho esta cosa del claro oscuro. Pero ustedes pueden ver aquí el típica comunidad académica. Esto pasó en el siglo XVII. La persona que ustedes ven ahí es un cadáver. Murió poquito tiempo antes y fue ejecutado por delincuente. Y lo que pasaba es que en ese instante llevaban el cadáver a un anfiteatro. Aquí tenemos una clase de medicina. Es posible que los alumnos estén alrededor de esto en un anfiteatro, pero ustedes ya fíjense en la típica cosa del derecho del positivismo. Primero, hombres. Segundo, ustedes van a ver que hay jerarquías. No es casual que el señor Tulip, así se llama el que tiene sombrero, es el que está dirigiendo la clase y además está hablando sobre el movimiento. Pero hay una cosa que quiero hacer notar. El objeto es un muerto. Y esto es fatal para el paradigma positivo, es fatal para el mundo ahora que estamos en crisis. Porque todo objeto va a ser sin contexto. Aquí no importa cuál era la vida de este señor. Sin historia, no sabemos quiénes eran los papás, no sabemos qué delito cometió, no sabemos si tenía hijos, si era justo en algunas cosas y en otras no. No tienen historia, no tiene nombre, no tiene identidad. Ese cadáver que ustedes ven ahí, además, si ustedes se dan cuenta, está iluminado. La luz viene de un libro que está a la derecha, pero si ustedes ven, el objeto está iluminado porque cuando yo desentraño al objeto, el objeto me va a dar el saber. Yo lo que tengo que hacer, aquí seguramente Tulip, cuando está jalando los tendones, seguramente se mueve el dedo y lo que está demostrando es la relación entre el músculo y el movimiento de una mano. Rembrandt nos está viendo ahí, es el que está con bigote y es el que seguramente, bueno, todos tienen bigote, la verdad, pero es el que nos mira. Está al lado izquierdo de Tulip, que tiene sombrero, ese es Rembrandt, y ustedes le ven ahí que está con una hoja, seguramente Tulip le está dictando ahí, y aquí va a pasar muchas cosas. El razonamiento científico va a exigir que exista demostraciones, y el lenguaje por el que se va a mover es la matemática y los libros. Ustedes verán que después este racionalismo científico hará que exista un desprecio del saber que no es escrito y del saber que no es científico. Por eso cuando, digamos,
se conquista el sur global, España, América Latina, Portugal, a Brasil y todos los países europeos al sur global, incluyendo Inglaterra, la India, digamos, ellos se irán con el método científico y despreciarán todas las formas de saber de los pueblos indígenas, nativos u originarios de los lugares donde conquistan. Ese cadáver es como una máquina. Entonces, ¿qué harán los científicos? Es como un relojero. Sacar en piezas, hacer pedacitos chiquitos y luego decir y describir cada uno de esos. Esto va a pasar después, cuando ustedes vean, que es lo que yo quiero resaltar por la charla, es que la naturaleza va a ser el gran objeto de investigación para los físicos, los biólogos, los químicos, y va a también ser el objeto de regulación para el derecho. Y en la física, como en el derecho, la naturaleza no tiene contexto, igual que este señor, no tiene historia y es muerta. Esto va a pasar. Entonces ustedes van a ver que la gente va a cortar el árbol, le lleva a un laboratorio y lo va a investigar. Va a ver el árbol muerto. Los micólogos van a coger los fungis del lugar donde están, lleva a un laboratorio y va a ser un fungi muerto. La anatomía se va a hacer sobre cadáveres. El derecho va a operar sobre algo que no tiene vida, que es la tierra y que es las cosas, los animales y estas cosas. Lo va a considerar así. Muy bien, esto pasó en la ciencia y si ustedes ven, también va a pasar para el derecho. Si ustedes vuelven a releer la teoría pura del derecho, o lo leen si es que no lo han hecho, yo lo he releído varias veces, yo tengo una admiración profunda. Kelsen para mí sigue siendo uno de los pilares fundamentales del derecho y no se puede entender el derecho contemporáneo sin leer a Kelsen y tampoco puede dejar de existir el derecho estatal sin Kelsen. Así que Kelsen es importante. Yo lo que voy a decir es que muchos de los postulados de Kelsen ya no deberían ser sagrados y tendrían que ser modificados. La primera cosa que fue maravillosa para nosotros, porque tenemos facultades de derecho, ustedes tienen 25 años de una facultad, es que el derecho se va a independizar de la teología, el derecho se independiza de la filosofía, el derecho se independiza del derecho canónico, y el derecho va a ser una ciencia. Pero para que Kelsen postule que es ciencia, tendrá que coger los mismos parámetros de los que desarrolló Descartes y desarrolló Newton. Entonces, Kelsen lo que hace es demostrar que existe un modelo científico, porque si es que no demuestra que hay modelo científico, entonces el derecho no es ciencia. Así de simple eran las cosas. Lo mismo pasó con los primeros sociólogos. Comte hace lo mismo, Max Weber hace lo mismo pasa con la antropología, lo mismo va a pasar con la química, lo mismo va a pasar con los geógrafos, con los geólogos. Todas estas ciencias, para tener una facultad en una universidad, van a tener que demostrar que tienen un modelo científico, es decir, que hay un método propio de cada ciencia, que hay un sujeto, que hay un objeto. Se me traba esto. Ok, vuelvo. Ok, entonces fíjense, la primera cosa es en el método observar. ¿Qué es lo que vamos a observar? El jurista, ¿qué es lo que va a observar? Es la norma jurídica. El biólogo observa la vida, la célula, el físico observa el átomo, el químico observa la composición entre átomos, el antropólogo va a observar la cultura, el sociólogo va a estudiar al ser humano en contexto social. ¿El jurista qué? La norma. Primera cosa. La segunda es esta. Esto para mí es quizás la herencia fatal del positivismo puro. Es que si ustedes leen a Kelsen, por ejemplo, los primeros capítulos de la teoría pura del derecho va a decir que el derecho no es ciencia natural, va a decir que el derecho no es ciencia social, va a decir que el derecho no es moral y va a decir que el derecho es puro. Y entonces, si ustedes... Si le preguntaría a Kelsen, oigan, pero ¿cuáles son las motivaciones para hacer un código? Kelsen va a decir, eso vaya usted a preguntarle al legislador y eso es política. Si le dicen, oiga, Kelsen, ¿esto es justo, es injusto?
Kelsen, de hecho, escribió un ensayo que se llama ¿Qué es la justicia? Y Kelsen diría, eso es asunto de la filosofía, no es un problema del derecho. Lo que tiene que hacer el jurista solamente es observar la norma jurídica estatal que es válida y que está vigente. Y luego, qué desastre, no me corre. Estoy a punto de abandonar mi PowerPoint. No sé si le está apareciendo el PowerPoint, que es importante o... Sí, sí aparece. Ya. Entonces, fíjense lo que hace Kelsen es separar esto. Va a separar de las ciencias naturales, no voy a explicar mucho, pero él va a decir que las ciencias naturales operan por un fenómeno que se llama causalidad y el derecho opera por uno que se llama la imputación. Va a separar de los derechos y las ciencias sociales por la misma idea que en las ciencias sociales, en la psicología y en la sociología opera la causalidad, en el derecho a la imputación, y la moral va a separar con la lógica de la validez, y la validez va a ser en función de quién es competente de acuerdo a la Constitución y cómo se hace una norma. Y entonces ahí va a decir que las normas morales que vienen de la iglesia, que vienen de las iglesias evangélicas, católicas o de donde sea, no están conforme a la Constitución, por lo tanto no son derecho. Pero va a tener una teoría para todo. También nosotros vamos a tener teorías para medir. Acá por ustedes tienen la típica forma, aquí está una partecita de la fórmula de Alexis. Este es un debate que tuvo Alexis con Habermas, y del debate de Alexis y Habermas que le decía que la ponderación pulverizaba los derechos, Alexis le decía, y que era arbitrario. Alexis decía, no, hay una demostración física, no sé qué, que digo, una matemática sobre eso, y hasta en la Corte Constitucional tenemos una fatal sentencia de la Corte en transición que aplica la teoría del peso de Alexis, pero digamos ahí esto también, si ustedes ven la argumentación jurídica, ustedes van a ver que hay unos esquemas ahí donde se ve cómo funcionan los silogismos y todas estas cosas, y ustedes van a ver al final que el derecho también acaba teniendo normas que son generales y abstractas, igualito que la física. Por ejemplo, esta norma, Kelsen establecía la norma hipotética, y la formulación era esta: si X, entonces Y. Esto es una norma completa. Si X la hipótesis, Y la obligación, el entonces es donde opera la imputación. Perdón si estoy yendo rápido. Si es que hay cositas que no me entienden, me pueden preguntar. Y mejor aún, si hay cosas que no entienden, si es una invitación a que lean Kelsen, yo sería, pero tremendamente feliz. Pero lo que quiero decir es que esta típica formulación que ustedes ven en Kelsen es una formulación matemática muy parecida a una ecuación que haría un físico. Y lo que te quería demostrar Kelsen era que el derecho es serio, el derecho es científico. Y entonces aquí funciona el silogismo. Si X, digan ustedes, es una persona roba, entonces es cuando el juez establece una sentencia, Y establece una pena de 3 años. Entonces ustedes tienen en el mundo de los hechos una persona que roba, lo que tenía que hacer el juez es demostrar que X se producía en la realidad, y después lo que hacía el juez en una sentencia era decir que tendría que producirse el efecto obligación, que es y tenía que decir, esa persona que robó, como se demostró en el juicio, merece una pena de 3 años. Esto está medio molestosín. No me corre el PowerPoint por alguna razón que no entiendo. Ok, fíjense, esto lo padecí yo. El sujeto tenía que ser objetivo e imparcial en la ciencia jurídica, en la ciencia positiva, y lo mismo se va a exigir para el jurista. Se va a creer que el jurista no tiene capacidad más bien dicho, que debe tener la característica de separarse de los hechos y ser absolutamente imparcial y objetivo. Como si ustedes han seguido mi carrera como juez, yo fui una de las personas más recusadas, y me recusaban básicamente por la cantidad de opiniones que tengo durante toda mi vida académica, y me juzgaban en el sentido de que el Ramiro en el año 2012 ya se pronunció sobre el matrimonio igualitario, el Ramiro en el año no sé cuánto escribió en un artículo sobre el aborto, y digamos es casi como que el juez, para ser juez, tendría que ser un tipo angelical, sin ninguna idea, sin ninguna concepción, absolutamente neutral, fuera de la cultura, fuera del contexto y fuera de la historia. Esto pedía la física positiva, y también pide el derecho positivo. Y la otra cosa que será tenaz en el derecho particularmente liberal es que el sujeto, la persona con derechos,
En la vida privada va a ser solamente el propietario y en la vida pública va a ser el ciudadano. Y las dos cosas están súper ligadas. Si ustedes miran desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII y miran las constituciones de nuestro siglo XIX, después de que nos independizamos, ustedes van a ver que esta lógica está súper enlazada. ¿Quién podría votar y quién podría ser presidente y quién podía ser juez? Es una persona que tenía que tener una propiedad de 300 pesos, que era como tener $500,000, y tenía que no tenía que trabajar en relación de dependencia. Es decir, solo podían ser ciudadanos las personas que eran propietarios. ¿Y quiénes eran propietarios? Los que el Estado definía quiénes tenían título, y quienes tenían título por la colonia eran los que daban los reyes en su momento y los que daban el registrado de la propiedad en el segundo momento, y los indígenas estaban fuera de esto, las personas pobres estaban fuera de esto, y propietarios acabaron siendo un porcentaje muy chiquitito de personas muy ricas, muy aristocráticas y muy vinculadas con la iglesia. Así nace nuestro derecho. Fíjense la clase de Tulip, con una típica clase norteamericana, que son así. Otra vez tienes el Tulip, es el profesor ahí que está ponderando. Nuestras clases son así, no sé cómo son en la UNACH, pero si ustedes, en los lugares donde yo doy clases casi siempre tienen un lugar central para el profesor, los estudiantes todos escuchando, y esto es la típica cosa, igual que Tulip en el siglo XVII, ahora en el siglo XXI nuestras clases de derecho siguen siendo parecidas. El objeto va a ser solo la norma jurídica válida. No le importará a Kelsen la motivación, la justicia, la injusticia, no le va a importar si es de derecha, de izquierda, régimen socialista, régimen liberal, no le importa. Lo único que tiene que pasar es que sea una norma jurídica válida, que haya sido hecho por una autoridad competente y de acuerdo con las formalidades establecidas en la Constitución. Y el objeto va a ser de regulación por excelencia la propiedad. Si ustedes miran, hasta bien entrado el siglo XX, y hasta ahora, la mayoría de los jueces en nuestro sistema judicial tiene que ver con jueces que tienen que ver con la propiedad. Jueces civiles aplican el Código Civil. El Código Civil es la propiedad, quién es sujeto titular de propietario. El libro 2, 3 y 4 tiene que ver qué se hace con la propiedad en el matrimonio, qué se hace con la propiedad después que te mueres y cómo se transfiere la propiedad. Es el negocio, todo es la propiedad. Y todas las derivaciones del derecho que seguramente ustedes habrán estudiado, propiedad intelectual, derecho mercantil, y todos estos derechos giran alrededor de la propiedad. Los derechos humanos entrarán de manera muy marginal en Latinoamérica. Después de las constituciones de los años 80, cuando salimos de las dictaduras, comenzará esa tradición, la constitución brasileña en el año 88, después vendrá la colombiana del año 91, la nuestra del año 98 y con mucho más énfasis la del 2008, que comienzan a competir los jueces en el sentido de tener competencia ya no solo de la propiedad, sino también otros derechos que no son propiedad, que siguen siendo marginales. A los jueces les sigue molestando tener que resolver cosas que son derechos que tienen que ver con los otros derechos que están en la Constitución, que no solamente son los de propiedad. Y fíjense aquí, este es el drama para la naturaleza. Recuerden que la naturaleza es el objeto, es propiedad, no tiene vida. ¿Quién ve vida, por ejemplo, atrás de una escritura pública en el pedazo de tierra que tienen sus papás o tenemos nosotros, nosotras? Yo tengo aquí, estoy en un departamento de 90 metros cuadrados, soy dueño. ¿Quién ve la vida debajo de la tierra de este cemento en el que estamos? Nadie. Cuando uno vende, digamos, tierra, esto no pasa con los pueblos indígenas que tienen raigambre con la tierra y tienen otra concepción, pero en las ciudades como nosotros y nosotras, vender, comprar, no pasa nada, nadie ve algo porque no tiene vida, la tierra no tiene vida. ¿A quién importa las hormigas, los gusanos, el césped? Además molesta, la gente pavimenta y prefiere tener un auto en el césped en lugar de tener tierra. Y la tierra se convierte, igual que para los físicos, en algo que es sin contexto, sin historia, sin vida. Desde la lógica privada es propiedad privada, desde la lógica del derecho público va a ser un recurso natural. Muy bien, esta forma de entender el mundo, de creer que las cosas no son vida, de ignorar que todo lo que comemos, lo que respiramos y lo que somos no es vida, nos ha llevado a la crisis. Y yo menciono dos crisis, la una científica que tendrá
espero que ver mucho con el derecho, al menos para mí sí, y una crisis que son la consecuencia de esta percepción de la vida. La crisis de la ciencia viene por todas estas cosas que han pasado desde el siglo XX. La teoría de la relatividad, por ejemplo, comenzó a ver cosas que la teoría de Newton no veía. Por ejemplo, Newton decía que el espacio y el tiempo son absolutos y separados. Einstein dice, no se puede separar el tiempo y el espacio. Son dos cosas que están absolutamente entrelazadas. La masa es energía. El tiempo es relativo. No es el mismo el tiempo de las personas que me están oyendo y están aburridas, de las personas que están siendo muy divertidas conmigo. Si están súper aburridos, esta charla es eterna. Si es que les parece que es interesante y me están siguiendo el hilo, esta charla podría ser capaz interesante. El tiempo es subjetivo y también objetivamente es diferente si es que estás en movimiento y si es que vas a mayor o menor velocidad. La física cuántica rompió absolutamente todos los esquemas de la racionalidad. En la física cuántica, pongo un ejemplo, no sé si tengo por acá, no tengo. Pero en la física cuántica ustedes van a ver que, por ejemplo, no hay forma, voy a poner un ejemplo que espero que lo tengan presente, y que es una de las cosas que ya un señor que se llamaba Faraday le desquiciaba, a Einstein le desquiciaba, y después fue la gran paradójica de la física cuántica, y es que las cosas son y no son. El gato de Schrödinger, no sé si han oído, pero quizás el ejemplo más citado es que el fotón, que es el átomo de luz, el fotón, se llama fotón, es partícula y al mismo tiempo es onda. Son dos cosas que son absolutamente contrarias y al mismo tiempo están ahí, para que entiendan. Es partícula, si ustedes tiran, es como que cuando ustedes tiran una piedra a una laguna, el fotón es como la piedra, pero el fotón también es como la onda que se gira alrededor del agua cuando cae la piedra. Lo loco del asunto es que cuando el científico quiere medir como partícula la trayectoria, no puede medirle como onda. Y cuando quiere medir la onda, no puede medirle como partícula. Y una de las consecuencias de la física cuántica es que el sujeto afecta al objeto y el objeto afecta al sujeto. Después los norteamericanos, por ejemplo, en el derecho se darán cuenta, y esto me pasó a mí como juez, y estoy seguro que si ustedes tienen profesores o no que sé, el juez que diga que es objetivo e imparcial y que no afecta al caso y viceversa es un juez o que no tiene sensibilidad o conciencia o es un juez que está negando una realidad. Yo he podido sentir la energía de gente que en audiencia me hace llorar a mí y a otros jueces, de derecha o de izquierda. Hay una relación. También cuando uno está con mala predisposición con los abogados y abogadas, genera una relación que puede afectar al transcurso del juicio. Esto pasa. Cuando el juez está mal genio, puede ser que determine una mala o buena prueba en función de cómo ordena a las partes en el proceso. Esto que pasa en la vida real y que los gringos han cuantificado mucho, en la física cuántica ya es como obvio. Si no existe la persona objetiva, imparcial, separado del objeto, está absolutamente determinado. Si además de eso ustedes le añaden la epistemología del sur, que tiene que ver con formas de conocer que no son racionales o que no vienen del método científico y que son válidas, o con el pluralismo jurídico como el ecuatoriano, que te dice Ecuador es un estado plurinacional y por lo tanto tienes acá muchos sistemas jurídicos, sistemas indígenas, y en el sistema indígena tienes el shuar, el ashuar, el épera, el guaurani, el quichua. En el quichua tienes unos que son de Saraguro, tienes otros que seguramente son del Chimborazo, que son diferentes, y otras comunidades, y tienen un montón de sistemas jurídicos. Pero quizás, y esto tiene que ver con el antropoceno, es que creer que nosotros estamos separados, no solamente la mente del cuerpo, sino el cuerpo de la naturaleza, es que nos ha hecho insensibles con la vida, con las montañas, con los ríos. Ustedes tienen un río que se llama el Chibunga. Yo cuando fui a Riobamba, la Corte conoció el caso del río Chibunga y fue el primer caso en donde yo hice un intento, porque fui ponente al principio de declararle sujeto de derechos. Yo fui a conocer el Chibunga en las fuentes del Chimborazo. Es impresionante lo hermoso que es el río Chibunga cuando nace.
y es tremendamente triste verle cómo pasa el río Chibunga por Riobamba. Un río que además, como dice la gente que posiblemente se llama Chibunga porque había bungas antes, que había un montón de bungas alrededor del río, es un río que además no está cumpliendo otra función que no sea ser el mierdero de la gente de Riobamba y de un montón de comunidades que está alrededor. El Chibunga hace mucho tiempo, estoy seguro, que Riobamba, una de las razones por las que sus ancestros se asentaron en Riobamba fue porque el río Chibunga les daba agua limpia. Eso fue lo que pasó en su momento. Ahora tenemos esta cosa de coger con tubos el agua y traer desde las... Se ensucia el agua, entonces ponemos el tubo más largo nomás. Pero algún día el río Chibunga, que ustedes ven al lado de un parque lineal que le tienen ahí en Riobamba, algún día ese río fue limpio, algún día ese río fue con peces, algún día ese río fue un lugar donde la gente se iba a divertir, iba a declarar el amor a las personas que querían. Ahora es un lugar que da asco, es un basurero, apesta cuando pasa por Riobamba. Esto que le pasa al río Chibunga, le pasa al mundo global. Nosotros no tenemos conciencia de la vida que matamos con seres como los ríos. Entonces tenemos el 60% degradado del mundo en solo 100 años, el 52% de plantas degradadas en solo 100 años. El 82% de vertebrados han desaparecido y muchas especies ustedes la encuentran solo en zoológico. Tienen 300 millones de toneladas de plástico en el mar. Ayer leía un libro que se llama La invención de casi todo, de un señor que se llama Bill Bryson, y él sostenía que más o menos, si uno mira la historia de la humanidad, de la Tierra, los últimos 3.800 millones de años, ustedes van a ver que desde que existe la vida, más o menos una especie se extingue, adivinen en cuánto, 40 millones de años. Nosotros, en 100 años, cuando digo nosotros, hablo de la humanidad, en 100 años estamos extinguiendo algo que se demoraba 40 millones de años o una extinción masiva como ha pasado 5 veces antes y ahora estamos en la sexta que se llama el antropoceno. Estas son las cosas que estamos viendo ahora. Ustedes pueden sentir, si ustedes tienen gente campesina cercana, ustedes van a ver que ya no es fácil predecir las lluvias. Cada vez tenemos menos glaciares. Si ustedes ven el Cariguairazo, si ven el Chimborazo, si ven el Iliniza Sur, el Cotopaxi, cada vez, digamos, estas fuentes increíbles de agua están cediendo. Tenemos tifones, temperaturas extremas, desertificación, un desastre. Esto es lo que está pasando, eso se llama antropoceno. ¿Por qué es el antropoceno? Porque el derecho, la física, la química, la biología, miraban a la naturaleza como si fueran una cosa muerta. Ese es el problema, una cosa muerta. Si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes toman leche, que posiblemente venga de una bolsa de plástico o venga de un cartón, ustedes no tenemos ya la capacidad ni de estar cerca de la vaca que nos da la leche, ni tampoco de imaginarnos que eso viene casi siempre además de vacas maltratadas y de alimentos absolutamente llenos de transgénicos y químicos y estas cosas. Muy bien, entonces en la física contemporánea ya hemos hablado esto de la física cuántica, de la teoría de la relatividad un poquito, pero fíjense los métodos. Esto en la física cuántica y en la física de la teoría de la relatividad, el método ya no es inquisitivo. No se puede entender un átomo y el movimiento y las probabilidades si no es de forma integral. Si en la ciencia positiva había una verdad, en la ciencia contemporánea existen probabilidades. Uno no sabe hacia dónde va el fotón, pero puede servir todo y es un montón de posibilidades. Algo parecido ya pasa en el derecho. Hay gente que todavía cree que las sentencias de los jueces son la única verdad. Los casos, ustedes pueden ver que muchos casos van a depender de la conformación de las cortes o las leyes van a depender de la conformación de los diputados asambleístas. Todo eso son probabilidades. No existe ya una ley inmutable, general y abstracta. Sujeto y objeto en la ciencia positiva son distintos. Sujeto y objeto en la ciencia contemporánea tienen que estar interrelacionados. El tiempo y el espacio ya dije, el fotón también, el gato de Schrödinger, que me encantaría explicar, pero se me va el tiempo. Las normas, esto es importante. Ustedes van a ver que en la física, desde el siglo XX,
ya no se llaman leyes. Entonces, antes del siglo XX les llamaban leyes de la termodinámica, leyes del movimiento, leyes de la gravedad, y después ustedes tienen principios como el principio de incertidumbre, tienen el principio de Pauli y un montón de principios. Y si ustedes se dan cuenta, una de las crisis del derecho es que también ahora el derecho es por principios. Antes el derecho era por reglas y el Código Civil establecía todas las reglas. Ahora ustedes tienen principios que no tienen el mismo enunciado de las normas de Kelsen, que era si X entonces Y, sino que ahora es X. El principio, por ejemplo, es todo el mundo tiene derecho a nutrición adecuada. ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es nutrición adecuada en la Amazonía, en Riobamba, en Quito, en Galápagos? Entonces todo, quizás lo que es adecuado en la Amazonía es absolutamente inadecuado en Galápagos. Y si yo les pongo en la Amazonía, que tienen verde y cosas de estas, les pongo unos enlatados o les pongo leche en plástico, capaz que voy a generar ahí una crisis cultural enorme. Ok, me salto un poquito más. Estoy ya acercándome los 40 minutos que me pidieron. Quisiera quizás quedarme con esta lámina y luego decir que esto es lo que pasa en algunos casos de la Corte. Entonces, acuérdense, el derecho positivo, al igual que la ciencia positiva, separa, atomiza y mira todo como un conjunto de individuos o como un conjunto de pedazos de tierra con titulares de propiedad. En el derecho sistémico no hay nada que esté separado. Todo tiene relaciones y esto tiene mucho que ver. Yo ahorita estoy respirando el aire que me da mi planta que está al lado y la planta que está al lado mío está cogiendo el carbono. Los dos estamos tremendamente interrelacionados. Ustedes ahora, antes o después, van a comer y piensen, si piensan, ¿de dónde viene nuestra comida? El mundo te dice, usted es individualista, usted es competitivo, usted es un sujeto, vale un voto, un derecho, no sé qué. Ustedes van a ver que en cada cosa que tienen, aquí yo tengo agua, para tener el agua y tener este termo, hay miles de personas que están ahí atrás de esto, miles, las que pusieron en la percha, las que cultivaron, estamos llenos de relaciones. El ser humano no puede vivir sin agua, sin alimentos, sin aire, y todo eso nos viene de la naturaleza. La otra cosa es que si es que el otro veía una cosa separada, individualizada, el mundo está lleno de procesos, de cadenas, y que estamos, si es que yo ahorita autorizo, como está haciendo este gobierno, procesos de extracción minera, además con el ejército, la intervención de la minería en el lugar donde están haciendo va a generar unos procesos que el derecho solo mira. Hay concesión, tengo el contrato, y lo que va a pasar ahí es, hay vida comunitaria, hay ríos que se ensucian, hay gente que pierde la soberanía alimentaria, hay gente que se está enriqueciendo, hay otros, y todo esto es importante, y el contexto es importante. Las cosas, la gente tienen vida, tiene historia y tienen contextos. Y esto es lo que va a pasar en algunos casos que voy a mencionar, quizás solo uno por el tiempo. Esto es el derecho salvaje, no voy ahí. Si ustedes miran la evolución de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ustedes van a ver que es como que no existiera, después se aplicó el derecho ambiental, después hubo retórica, y finalmente, en particular, la última, esta Corte, desde el año 2019, está aplicando en serio, aplicó los derechos en serio de la naturaleza. Cito el caso Manglares, por ejemplo. Si ustedes leen el caso Manglares, lo mismo vale para los cedros del río Akepi y el río Monjas, la Mona Estresita. En el caso Manglares, por ejemplo, ustedes van a ver un párrafo que me parece que es el 102, y en esa la Corte dice, la naturaleza se mueve a través de sistemas y los sistemas tienen tres características. Uno, son diversos. Dos, tienden a la autorregulación, no, se autorregulan, y tres, se interrelacionan. Y lo que se decidió en el caso Manglares es que había una ley que permitía que con autorización del Ministerio de Ambiente, en manglares que estaban degradados, se podía disponer que existan monocultivos. Aquí ustedes tienen que pensar que el monocultivo por excelencia del manglar se llama camaronera y el otro es la palma africana. Entonces lo que dice la Corte es, si es que el manglar es un sistema, un ecosistema,
funciona, teoría de sistemas, con 3 principios. Uno, la diversidad. Y entonces la Corte dice, el monocultivo, poner un lugar que es súper, mega diverso, porque ustedes van a ver un manglar, hay concha, hay lodo, es un sistema donde hay agua de mar y agua dulce, es un sistema donde hay muchísimos animales, hay aves, hay lagartos, hay caimanes, hay pájaros, hay todo lo que se puedan imaginar. Y cuando hay un monocultivo, como el camarón, quitan los manglares, lo único que sirve es del agua salada y poner camarones. Entonces la Corte dice, eso no es diversidad. Eso es monocultivo, se opone a diversidad. El segundo principio es autogeneración. Esto es más complicado, pero en pocas palabras quiere decir que el sistema puede por sí mismo reproducirse, como lo hace una célula, como lo hacen 2 seres que se reproducen sexualmente, como lo hace un virus, como lo hace una bacteria. Cuando se puede reproducir un sistema, eso se llama autorreproducción. Cuando el sistema depende de la mano del ser humano, se violenta el sistema de autorreproducción. Entonces, ¿podría una camaronera poder subsistir sin el mangle y reproducirse? No, si es que no entra el ser humano. Y el ser humano tiene que poner no sé qué sustancias químicas, tiene que poner no sé qué, tiene que limpiar el agua, tiene que hacer no sé qué. Y entonces la Corte dice, en esos sistemas donde se depende del ser humano, no existe autorregeneración, regulación, que en palabras de biología se llama autopoiesis. Y entonces el monocultivo vulnera el segundo principio sistémico y el tercero es de interrelaciones. Si es que en un manglar hay interrelación entre conchas, población afrodescendiente, plantas, mar salado, animales, caimanes, vegetales, insectos y no sé qué cosas, y ustedes quitan todo eso y solo ponen camaroneras, solo va a haber relación entre ser humano y camarones. Y no va a haber relación entre concheras, comunidades, nada. Por lo tanto, se viola el principio de interrelación. Estos 3 principios ustedes podrían mirar en los cedros, mirar en Akepi, mirar en monjas y mirar en la Mona Estrellita. Ninguno de estos 5 casos que están ahí mencionados se pudo haber resuelto desde la lógica del derecho positivo, que considera las cosas aisladas, que considera como máquinas, que considera como propiedad privada, que considera como derechos que hay que se puede vender, se puede reproducir, se puede usar y se puede abusar. Quisiera poner esta última lámina. Con esto termino la charla. Solo decirles que la crisis climática que estamos viviendo no es una cosa de científicos, no es una cosa que está pasando en cada cumbre climática que sucede una vez al año. Es un problema real, es un problema que si es que no lo atendemos, sus hijos, sus nietos van a tener un mundo tremendamente desgastado y va a ser un mundo terriblemente difícil de sobrevivir. Así que el cambio de paradigma, de considerar que la naturaleza es algo separado del ser humano y que es algo que es inerte y por lo tanto lo puedo vender y comprar, a pasar a considerar que es un ser vivo del cual interdependemos y por lo tanto hay que cuidar sus derechos y protegerle y considerarle un sujeto, es un cambio urgente y necesario. No por nosotros, sino por la humanidad. El mundo requiere un paradigma diferente. Nosotros, todos y todas y cada uno de ustedes necesita un paradigma diferente. Necesitamos tener un chibunga que sea limpio, porque la sobrevivencia de ustedes y la nuestra depende de cómo nos relacionamos con el ser humano, y el Código Civil no nos ayuda, pero sí nos ayuda un derecho sistémico y esta última jurisprudencia de la Corte que hemos mencionado muy brevemente. Les agradezco por la paciencia y espero que haya sido entendible y que les haya parecido interesante. Un profundo agradecimiento al doctor Ramiro Ávila Santamaría por esta memorable y muy dinámica presentación. En este momento vamos a abrir el foro de preguntas, las cuales pueden realizarlas por medio del apartado del chat en la sala Zoom o utilizar la opción de levantar la mano. Vamos a iniciar con el chat.
La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el cambio más significativo que debería producirse en la legislación ecuatoriana para agregar la teoría sistémica que ha propuesto? ¿Eso o ya? No, estamos. Sí, esa es la No, pregunta. sí. Ya. A mí me parece que una de las primeras cosas que tiene que cambiar antes de que cambie la legislación, que ya está cambiando con la jurisprudencia de la Corte, es la conciencia que tenemos en relación a la naturaleza. Cuando ustedes tienen un juez que tiene el Código Civil metido en la cabeza y por lo tanto que los bienes, seres vivos son animales semovientes que van con la propiedad y lo accesorio y lo principal, y que el derecho que tenemos sobre la tierra es un derecho que es usar, disponer, digamos, si hay ese paradigma, no va a haber ningún cambio de nada. Así que la primera cambio es de conciencia y un cambio de percepción de la vida. Yo cuando intervengo ahora en estos juicios de minería, es fácil saber que si hay un juez que tiene conciencia, que tiene conciencia de lo que está pasando, puede hacer cambios sustanciales en la decisión. Nosotros estamos con un sistema jurídico que permite considerar la naturaleza como recurso y propiedad y al mismo tiempo como sujeto de derechos. Esa tensión tenemos y yo no la desconozco. Y ahí, cuando hay esos problemas en el derecho, ahí está esta solución que es ponderar entre derechos. ¿Qué vale más? ¿El derecho de una empresa minera o el derecho de un propietario sobre un pedazo de tierra o el derecho de la naturaleza que nos da vida a todos y a todas? ¿Qué vale más? ¿Una Amazonía que nos da una retención de carbono impresionante y nos devuelve oxígeno? ¿O explotar petróleo que al final, durante los últimos 50 años, solo ha beneficiado a un poquito de gente, a un poquito de beneficiarios en el Estado y a muchísima gente empresaria? ¿Qué vale más? Entonces, cuando uno pondera, yo cuando fui juez, obviamente ponderaba a favor de los derechos de la naturaleza, pero digamos es qué vale más, el bien, la Constitución te dice clarito que es sujeto, que se tiene que tender a la regeneración, y cuando hay conflictos entre derechos tiene que resolverse por lo que más favorezca a los derechos colectivos y al bien general. Yo creo que la solución va a ir progresivamente. Y el cambio de legislación, si se tomara en serio el derecho de la naturaleza, tendríamos que cambiar el Código Civil y esa concepción inconstitucional del libro segundo de que el libro de los bienes, por Dios, es un libro que considera como objeto. Entonces, el cambio del derecho es automático cuando hay cambio de conciencia, y mientras tanto creo que hay una transición de la que depende mucho el rol de los jueces, el rol de los legisladores y también el rol de los estudiantes y de los nuevos abogados y abogadas. Yo siento que en el mundo están pasando cosas. Las sentencias que estamos viendo en el mundo, la sentencia en Nueva Zelanda sobre el río Wangunai, la sentencia en China, en Río de la Plata, los animales, el considerar el oso chucho dentro de su hábitat tan importante como una inmobiliaria que quería construir ahí. Digamos, todas esas son cosas que están pasando. Yo creo que hay un cambio paradigmático y me parece que el problema que tenemos es que hay que hacerlo más rápido, porque el mundo ya no resiste esta lógica de explotación, extractivismo, muerte y acumulación infinita, sino que hay que ir hacia la protección, hacia la conservación, hacia la consideración de la vida. En eso, los pueblos indígenas tienen mucho, mucho que enseñarnos. No todos, obviamente, hay gente que está metida en el capitalismo, pero en particular los pueblos amazónicos son pueblos que cuando ustedes hablan con ellos ven espíritus en la selva, ven espíritus en los árboles y cuidan y saben que la Pachamama, que la madre tierra nos da de comer y por lo tanto hay que cuidarla. La minería te da oro y sacas de la tierra para que esté debajo de un banco. Es mejor tener la tierra que te da aire, que te da frutos, que tener, digamos, ¿quién se beneficia? Por Dios. Vicky, por favor. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su excelente ponencia. Mi pregunta, bueno, no es una pregunta, sino es más, le quería pedir sugerencias o consejos para entender de mejor manera la teoría sistemática y cómo esta podría, o sea, para entender un poquito más, porque es la primera vez que yo escucho sobre esta teoría, y sí, antes otros docentes nos decían que tenemos que tener en cuenta que la naturaleza también debe ser considerado como un sujeto de derechos y que necesita una representación tanto estatal como también de las personas, o sea, como más de algo
nosotros tomamos conciencia y también como estudiantes teníamos que realizar ciertas actividades a favor de conservar el medio ambiente. Me acuerdo que cuando estábamos en mi primer semestre hicimos ciertas actividades y estábamos en proceso de emprender una campaña para crear una constitución para cuidar el medio ambiente. Entonces mi pregunta era, o sea, no preguntas, no, si nos recomendaría algún libro para poder tener en cuenta esta teoría sistemática y cómo podemos llegar a aplicarla dentro de nuestra legislación. Sí, a ver, ¿cómo aplicarla? Ya el ejemplo de la Corte es como importante. Ustedes tienen ahí, quizás el caso que más sistematizó los derechos de la naturaleza fue el caso de la mona estrellita. Ustedes ahí tienen ya varios principios de la biología, como el principio interespecie para interpretar el derecho, que es importante. Entonces hay que leer la jurisprudencia con atención. Acá tienen un libro que lo tradujo la Universidad Andina, que lo pueden encontrar en la Universidad Andina, que se llama El Derecho Salvaje. Ustedes tienen el libro, este libro que ustedes tienen a mano derecha es La Ecología del Derecho, y acá ya este señor que se llama Hugo Matei aplica la teoría sistémica al derecho. En la mano izquierda ustedes tienen el libro que es una de las piezas de cabecera sobre la teoría sistémica. En este libro Capra y Luigi Luisi, que es un físico y un biólogo, lo que hicieron fue establecer los principios sistémicos en la física, en la biología, en las ciencias sociales y en la economía, y se olvidaron del derecho. Por eso Capra se dio cuenta de lo importante que es el derecho y 15 años más tarde escribió el libro que ustedes ven a la derecha. Si ustedes miran todo lo que dice Capra, los pueblos indígenas tienen esto milenariamente. Esta es una típica concepción sistémica de la vida que ustedes, esto lo encuentran en el Cusco, que es como ustedes ven las interrelaciones y además esta figura tan linda de que el universo es como una gran casa. Acá tienen algunos libritos, el mío es una introducción a los derechos de naturaleza, a la teoría sistémica y a la teoría del oprimido que puedo recomendar. Ahora estoy escribiendo ya... También quedé solo para comer el este. ¿Ya comí el almuerzo? ¿Vine acá? A comprar Fox. Disculpe, por favor. Juan Villacrés, silencie el micrófono, por favor. El señor Juan Villacrés. Gracias. Continúe, doctor, mil disculpas. Yo les decía, ya si ustedes, digamos, me siguen un poquito, van a ver, ya hice una investigación sobre, y ya se publicó en un libro que se llama Derecho de Naturaleza, el último libro que Francisco Ron publicó en el Ecuador Debate. Yo ya escribí sobre el derecho sistémico y la jurisprudencia de la Corte. Luego está a punto de salir una publicación que tiene 10 paginitas, luego está saliendo una de 60 páginas donde explico mucho más el derecho sistémico, y mi sueño, antes de abandonar el derecho, que ya lo voy a abandonar pocos años más, es escribir una teoría sistémica del derecho. En eso ando, pero acá tienen algunos libros que les van a servir, y si es que Edison puedo mandar a través de la facultad algunos textos que podrían compartir si hay gente que está interesada. Esto lo prometo hacerlo, o con usted mismo, Lorena, podríamos después, si se comunica conmigo, yo le puedo pasar alguna bibliografía. Cristian. Sí, doctor Ávila, sí, buenas noches. Un gustazo tenerle por acá mediante vía Zoom. Mira, la introducción que usted, digamos, dijo en su ponencia, estaba muy interesante, no sabía dónde iba, pero la explicación fue, o sea, el inicio fue bien, y ahí nos decía usted que, digamos, que sobre la imagen de que le estaban del brazo a anteriormente, ya, y usted ahí nos explicaba, una parte nos explicaba usted de que los jueces también, digamos, también son humanos, y eso también hay docentes que nos dicen en la carrera, nos dicen que son, digamos, los jueces también son humanos, y usted nos decía ahí que a los jueces a veces se levantan de mal humor. Entonces, en ese sentido, doctor Ramiro, usted que ha tenido experiencia como es juez de la Corte Constitucional, ¿cómo resolvía esos casos cuando usted, digamos, se levantaba de mal humor, sabiendo que, digamos, los derechos de una persona y garantías estaban en la Constitución? No, o sea, estoy diciendo que los jueces son seres humanos y tienen días buenos, días malos.
Y obviamente en una corte, cuando estás resolviendo, nunca se va a resolver con el hígado del día en que estuviste en la audiencia, porque son 9 votos. Y entonces tienes que consensuar. Cuando tienes cuerpos colegiados como los tribunales y particularmente la Tribunal Constitucional, nunca va a salir una sentencia con el juez mal genio, digamos. Ahí va, o sea, hay reglas, hay estándares, hay prácticas de argumentación, hay precedentes, hay un montón de cosas. Lo que yo dije hace un rato es que cómo estás de carácter, cómo estás de la vida, va a afectar cómo conduces una audiencia. Esto es inevitable. El que me diga que conduce la audiencia con objetividad como que fuera un robot no existe en el mundo. Ni los abogados, ni los jueces y juezas son seres suprahumanos o perfectos. Somos seres humanos que nos movemos con hormonas, nos vemos puedes estar con diarrea cuando estás en una audiencia, no te concentras, puedes estar con sueño, todo eso afecta en la forma como atiendes. Hay gente a la que escuchas, a la que no escuchas, y esto no estoy diciendo que la gente resuelve así, estoy diciendo que pasa esto en la vida, y esto la física cuántica te enseña, a ser un poquito más humilde y no creerte las ficciones que el derecho positivo y la ciencia positiva te creía. El derecho positivo y la ciencia positiva te hacía creer que el científico era casi un dios infalible. Ahora Heisenberg, que era el principio de certidumbre, dice, nosotros somos unos ignorantes y todo lo que sabemos es provisional. Cuando tengamos más datos, puede ser lo que hoy sabemos, puede ser absolutamente incorrecta. Te doy 2 datos. El 95% de la energía del universo no sabemos qué es. Sabemos que el universo está expandiendo a una velocidad impresionante y nosotros solo conocemos 4 fuerzas, la quinta, que es la energía oscura, no la conocemos. Tampoco conocemos cómo funciona el cerebro. El cerebro sigue siendo un enigma impresionante. Lo que sí sabemos es que funciona como sistema. La sinapsis que tienes, las cosas que comes, las cosas que ves, las cosas que te vienen, el cerebro es impresionante y no le conocemos todavía. Todavía no conocemos qué es lo que hace que los electrones no se peguen al núcleo. No entendemos por qué los neutrinos pasan por la materia. Somos tremendamente ignorantes. El derecho te hace creer que porque te sabes de memoria el Código Civil o la jurisprudencia de la Corte, sabes la verdad. La cosa es que es tremendamente, cuando tú miras la realidad del Ecuador y sabes que hay un país tan pobre y ustedes viven en un país además una ciudad que hay mucha población indígena y es una ciudad con muchísima discriminación y con muchísima inequidad. Cuando tú ves estas cosas, si la ves de la lógica del derecho civil, ves la lógica de propietarios no propietarios, si ves la lógica desde la equidad, ves la lógica desde la igualdad y no discriminación, el mundo del derecho debería ser súper complejo para adaptar y solucionar esos problemas que nos vienen arrastrando desde hace 500 años y los seguimos perpetuando. Entonces depende qué quieres ver y qué quieres solucionar. Y en eso, lo que tienes en la cabeza, las cosas que lees, las cosas que dejas de leer, si te pasas en el Twitter toda la vida o si te pasas leyendo memes o estás en TikTok, no vas a tener la capacidad de resolver los problemas de mala distribución de la tierra o la distribución del uso del agua o del río Chibunga en Riobamba. Y eso es física cuántica. Si tienes cabeza vacía, vas a resolver de forma simple las cosas. Si tienes la cabeza compleja, el ser humano, el sujeto, tienes una cabeza donde tienes la conciencia para resolver los problemas profundos, vas a mirar los problemas de forma profunda. ¿Entiendes? Eso es física cuántica. El sujeto determina el objeto y el objeto es determinado por el sujeto. Hay un montón de casos en la corte que uno veía un problema típico de aplicación de la ley de coactivas. Y si tú ves un caso que le llamamos Doña Zoila, yo ahí veía un problema gravísimo de una ley aplicada a una mujer miserable. O de pronto ves a una mujer que no es atendida en el hospital. ¿Qué es ahí? Si tienes conceptos en la cabeza vas a ver violencia obstétrica. Si no tienes conceptos en la cabeza vas a ver ahí un tipo que no había pagado el patrón y es un problema típico de seguridad social que debía haber sido, ¿entiendes? El sujeto determina el objeto y el objeto determina el sujeto. Antes era silogismo X, entonces Y. ¿Qué hace el abogado? ¿Qué hace el juez? Aplica el silogismo. El abogado le da el X y el juez pone la Y. El mundo es más complicado, hermano, ¿no? No me pongas la cosa tan simple de estás mal genio, resuelves mal genio, la sentencia es más complicado la cosa en la relación sujeto-objeto. Si es que lo simplifiqué tan mal, digamos, quería decir algo más complejo que eso. ¿Ok? ¿Quién más? Tenemos otra pregunta en el chat, Eric Chihuano.
con la pregunta, ¿cómo conciliar derechos de la naturaleza y sociedad si es necesaria la explotación de recursos para las necesidades sociales venideras como aumento demográfico, la pobreza o el desempleo? Ya, ese es el cuento que se llama Desarrollo y Progreso. Ese cuento nos trajo los Estados Unidos en los años 50 y nos hizo creer que cuando explotas y te enriqueces y aumenta el Producto Interno Bruto, mejora las condiciones de vida de todo el mundo. América Latina es la prueba de que la explotación de recursos naturales durante 500 años y la explotación del petróleo durante 50 años no ha disminuido la pobreza. Lo que hay que hacer ahora es una cosa que se está llamando de crecimiento y soberanía alimentaria. Lo que hay que hacer no es explotar un solo producto como el oro, el petróleo, el banano, el cacao, el caucho, que siempre hemos sido productores de monocultivo, sino que la gente tenga la capacidad de tener la posibilidad de sembrar y cosechar los propios alimentos. Nosotros en la pandemia vivimos del campo. No vivimos de las multinacionales, no vivimos del Supermaxi, no vivimos del petróleo, no vivimos de las actividades extractivas, vivimos de los campesinos que nos dieron comida en la época de la pandemia. Lo que tenemos que hacer es operar, dar vida a la zona rural, que la gente vea que lo rural es dignificado, que no se enriquecen los intermediarios, que no tengan que venir a vivir como la peor escoria de la sociedad a las ciudades y a venir a barrios marginales que no tienen agua y que, sino, digamos, dignificar el campo y que la gente tenga la capacidad de estar cerca de los productos de donde vienen. Eso no nos dan las multinacionales. La pobreza no es tener plata, la pobreza es no tener que comer y no tener vínculos comunitarios. Entonces, esa idea de desarrollo y progreso solo beneficia a las grandes empresas extractivas, mineras, ahora al Google, al Facebook, a todos estos que se están enriqueciendo con la pobreza de millones de gente. Piketty sacó un libro, Thomas Piketty, que se llama Capital. En ese libro, Piketty demuestra que el capitalismo y el sistema de desarrollo y progreso ha hecho que tengamos 1% que sea tremendamente rico en esta humanidad y tenemos el 60% que es absolutamente pobre, miserable y que vive con las justas. Esta idiotez de tener un jugador de fútbol tipo Messi o los jugadores de nuestra selección que ganan $1 millón al mes es ridículo. Y luego tienes unos jugadores de fútbol que están en el Guasmo, que están en el Chota, que si es que no son escogidos, digamos, se mueren de hambre. Esa sociedad inequitativa que cree que el éxito es tener mucha plata, digamos, es la que nos lleva al fracaso, Así que yo no creo en el desarrollo y progreso. Ustedes van a ver el discurso del presidente y de las mineras, hay que explotar, dañas el lugar de la gente, de la comunidad, para que se enriquezca. Además, a través de las grandes mineras y de las petroleras, se enriquecen los que dan los tubos, los que transportan, los dueños de barco, los que comercian el barril, y dejan jodiendo todo. 50 años de petróleo y seguimos siendo pobres. No más ese cuento, por Dios. Tenemos que ir a soberanía alimentaria. La tierra del Ecuador tiene que producir diversidad de productos para comer, no para producir oro, minerales o petróleo y seguir alimentando este mundo que nos está dando contaminación, destrucción y un desastre. Denis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Primero agradecerle por su tiempo, se ha tomado pues para poder aquí conversar con todos quienes los estamos escuchando con mucha atención en esta audiencia telemática. Muchas gracias, como digo, igualmente a la organización. Soy un ex estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, universidad que me abrió las puertas, y pues gracias a Dios y al esfuerzo que hemos, cada uno como estudiante lo hacemos. Es más, los abogados somos eternos estudiantes y hay que hacerlo siempre. Doctor, respecto a lo que le pudieron preguntar hace rato, en este caso una compañera y un compañero, se le habló acerca de la teoría sistémica que usted nos acaba de conversar, y así también alguno de los compañeros de un poco de manera cómica habló si es que el juez se levanta con el pie izquierdo, por así decirlo, y usted le dijo, bueno, así tan simplemente no es el tema. O sea, yo le pregunto a usted, bueno, doy mi punto de vista de cómo la exposición óntica que usted nos ha dado en cuanto al tema de que hay que tener en consideración el tema de la naturaleza, o tal vez si una persona, una mujer en este caso en estado de gravidez se establece o lleva su caso ante una autoridad, un administrador de justicia, se tiene que tomar en consideración aquello. Y ahora ya hablando de manera técnica jurídica, ¿cómo podríamos llevar o resolver esto? Creo yo, sería mediante la aplicación de los principios. ¿Y cómo se lo hace aquello? Tomando en consideración las circunstancias fácticas y jurídicas y aplicar estos principios en la mayor medida de lo posible. Esto mediante el tema de la ponderación. Eso, si me podría usted ratificar, y si estoy errado, pues usted me lo
podría en este caso decir si es así o no. Y pues, además de aquello, agradecerle mucho, soy seguidor de sus criterios, tanto en ponencias como es esta, y así también en sus sentencias, y bueno, recuerdo una de sus votos, la cual suelo utilizar, bueno, cuando me toca una de esas diligencias, cuando usted nos menciona en la sentencia 820, que respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, como digo, usted menciona ahí en uno de sus párrafos, quien diga que la medida cautelar de prisión preventiva es simplemente una medida cautelar que vaya un día a la cárcel y luego me diga si simplemente es una medida cautelar. Eso, doctor, muchas gracias. Excelente noche, bendiciones. Gracias, Denis, por sus palabras y por la generosidad de sus criterios también. Sí, la idea es que hay que ponderar. Yo no niego la validez constitucional del derecho a la propiedad, ni tampoco la validez que tiene la libertad de mercado que está en la Constitución, pero eso está en tensión con la naturaleza. Y, digamos, el método para valorar cuando hay dos derechos que están en tensión es la ponderación. Y cuando uno mira la ponderación, hay elementos que son fácticos y son elementos además de peso abstracto que llamaba Alexi. Mi criterio es que cuando uno mira los derechos de la naturaleza y mira, como dice la Corte, que son ecosistemas que tienen elementos que todos y cada uno tienen protección. A mí me parece, la cosa es más compleja y hay que demostrar en juicio que hay más peso a favor de la naturaleza y más si es que hay comunidades indígenas que están atrás. Así que eso es así. Y la medida cautelar es gracioso porque esas ficciones, yo he tenido estos debates con jueces que me dicen, doctor, usted está confundiendo la presunción de inocencia, la medida cautelar no es sentencia. Claro, digo, eso es la ficción del derecho que te hace no mirar la realidad. El derecho positivo te hace solo ver la norma. Cuando uno va con un caso de divorcio, el típico abogado de familia ve, o la abogada ve la tabla de alimentos. El abogado sistémico ve el problema global, la gente, el drama, el dolor, y es más complicado. Los abogados de las empresas mineras solo ven la licitación. El abogado sistémico mira el ecosistema, la afectación, quienes están involucrados, ve los peces, los sapos, las ranas, el ecosistema, lo que sirve, ve la función ambiental del ecosistema, es mucho más complicado. Entonces, sí, el derecho positivo solo te hace ver normas y normas. El derecho sistémico te hace mirar la realidad y esa es una gran diferencia. Robert. Muchas gracias, doctor. Conforme a su disponibilidad de tiempo, ¿le parece si respondemos 3 preguntas adicionales? Sí. Y acabamos, de acuerdo. Entonces vamos con Perfecto. Robert y Raquel y Juan y acabamos. Doctor Ramiro Ávila Santamaría, un fraterno saludo de parte de quien le habla. Bueno, primero para empezar, para darle un voto de alegría, pues mencionarle que este estudiante y unos compañeros más hace 3 años hicimos un proyecto de la limpieza de su río tan amado, el Chibunga, en el que pusimos mucho esfuerzo para concientizar a toda la sociedad y sobre todo a las familias aledañas a las que están en el río, pues concientizarles a que cuiden este patrimonio de la naturaleza que nos ha brindado. Eso por un lado, doctor. En cuanto a su grata exposición, pues en su exposición nos hablaba acerca de la historia y qué mejor que me hacía acuerdo de una frase que dice: no se conoce una ciencia si se desconoce de su historia, que es de Augusto Comte. Para empezar con ello, pues, doctor, usted nos hablaba acerca de la creación de una ley universal, en la que quisiera saber apegándonos a esta historia, ¿cuál sería esta ley? ¿Cuál sería la ley que se puede crear de acuerdo a su perspectiva histórica? Un gusto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Robert. Escucho a todos. Raquel. Muy buenas noches, doctor. Es un honor haberle podido escuchar. Mi pregunta básicamente, doctor, es si nos podría decir o nos podría instruirnos cuál es el caso que más ha aportado al derecho a la naturaleza, aparte del caso de la Mona Estrellita. Ya. Chévere, Raquel. Juan. Un error. Había la mano de Juan, ya no. Opción de levantar la mano. Solamente son las 2 preguntas. Ya. Entonces, Robert, en el derecho sistémico no hay leyes universales. Yo diría que lo que hay es principios y los principios por esencia son dúctiles y no establecen reglas fijas. Son flexibles y se aplican a cualquier situación. Yo decía que ni la física utiliza ya principios,
y según la física, por ejemplo, ahora todo es provisional y se aplica el principio de incertidumbre. Si tienes mejores datos, el caso cambia. Y yo creo que el derecho también está por principios. No se puede resolver la complejidad del mundo contemporáneo si no es con principios. Y las leyes me parece que son importantes, pero pueden ceder frente a los principios. Entonces, yo no creo que hay leyes universales, no creo en eso. Creo en la flexibilidad del derecho y también creo en la evolución del derecho en función de las necesidades de la gente y de la naturaleza. En cambio, es decir, el derecho tiene que ser, como dice la Corte Interamericana, evolutivo y adaptarse a las necesidades. El derecho positivo, en cambio, está siempre mirado al pasado, está mirando al espíritu legislador, está diciendo qué hace Andrés Bello, está viendo qué dice qué dijeron, qué dicen los juristas de hace 300 años, qué dijo Jefferson, qué dijo Washington. Digamos, ese derecho que está anclado en el pasado. Es el típico debate que tienen los norteamericanos de originalista o eres derecho evolutivo. El originalista está mirando al siglo XIX y los otros están mirando cómo están las mujeres ahorita y la situación de salud pública, yo qué sé. Raquel, yo creo que no son muchas las sentencias de la Corte. El caso de la Mona Estrellita es uno. Creo que en derechos de la naturaleza hay que leer los cedros, donde se ve la relación de la importancia del saber científico, los manglares, donde ya hay derecho sistémico. Y si miras el derecho a la ciudad, está aplicado en el río Monjas, que es un derecho súper innovador, que tiene varios elementos. Uno de esos es el equilibrio ecosistémico. Y el río Akepi, vas a ver esta lógica de la importancia que es las funciones de los ríos ecosistémicas y lo que significa el caudal para un río. Y hay estas palabras que ya usa la Corte que son animistas del típico derecho sistémico, que es decir que el río está enfermo. Eso es. Como ya es mi última pregunta, solo quería mostrarles, espero que ustedes lo hayan visto. Sí, doctor, tenemos una pregunta adicional. Pero no sé si ven, esa cascada, ese es el origen del río Chibunga. Yo me bañé ahí y me provocó mucho dolor, como un agua tan linda, tan pura, un paisaje tan hermoso, se va jodiendo en kilómetros, en pocos kilómetros. Los ríos no se merecen eso, la naturaleza no se merece tanto maltrato. A ver, la última pregunta, por favor. Sí, la última pregunta. Vamos a finalizar el foro con la intervención de la doctora Vanessa Montenegro, PhD, docente investigadora de la Universidad Nacional de Chimborazo. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, Lorena. Doctor Ramiro Ávila, un gusto. Bueno, en realidad, muchísimas preguntas, ¿no? No tengo una pregunta, digámoslo así, es como para agradecer esa invitación, esa convocatoria que usted nos hace ahora para repensarnos en un ecosistema, en una nueva lógica, en ese cambiar de paradigma. Quizás como el ave fénix, ¿cierto? Que debemos sumergirnos y hacer morir muchas cosas para que nazcan otras. Y bueno, una reflexión frente al ser humano, que cada uno de nosotros somos, pero también ese ser humano que se entreteje con la naturaleza, en esa armonía, en esa convivencia, en esa común unidad. Y creo que ha sido maravilloso, maravilloso. Yo lo tomo como una invitación justamente para mis queridos y queridas estudiantes, para repensarnos. Y aquí veo nuevamente que ha retornado nuestro querido director Edison Barba, que ya posteriormente toma la palabra. Agradecerle infinitamente y nada, muchos retos y desafíos para seguir contribuyendo a este lindo Ecuador y a esta linda América Latina. Me place que haya usted aludido a las epistemologías del sur, a ese pensamiento de deconstrucción que cada uno debemos tener. Y nada, simplemente agradecerle y paso la posta
más bien a nuestro director. Quizás si usted puede hacer una nueva, no sé, aludir a algo, pues le agradecería mucho. No, Vanessa, quizás solo, más bien yo agradecerle a usted, porque cuando escucho palabras como las que usted está diciendo, ¿sabe? La impresión que me da es que somos muchos. Yo comparto todo lo que usted está diciendo, me da una alegría enorme. Creo que, por ejemplo, usted con lo que acaba de decir, me demuestra que es una persona que tiene esa conciencia que necesitamos los juristas ahora, las juristas, y me alegra saber que usted está ahí con esa preocupación, con esa conciencia, con esta, ya solo por mencionar epistemologías del sur, a mí me da la impresión de la profundidad que debe usted tener en el pensamiento, y me siento feliz por sentir que usted piensa semejante a lo que yo estoy diciendo, y además que está ahí en la universidad enseñando. Me han encantado sus palabras y le agradezco, me conmueve mucho escucharle. Gracias, Vanessa. Nuevamente extendemos nuestras sinceras gracias al doctor Ramiro Ávila Santamaría por hacernos partícipes de su vasto conocimiento, permitirnos reflexionar sobre la ciencia jurídica y su contexto y contribuir con los espacios de formación universitarios. A continuación, para la clausura de esta exitosa jornada de conferencias, tenemos las palabras del doctor Edison Barba Tamayo, director de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo. Hola a todos, buenas noches. Si esta coincidencia del día de hoy nos deja una causa, solo por esto ha valido la pena todo el primer Congreso Fernando de Aquilema. Yo quiero comprometerles a ustedes, estudiantes, a través de los consultorios jurídicos gratuitos de nuestra universidad, a asumir la defensa del río Chibunga. Así que yo quiero que si no está mi equipo aquí de consultorios, si hay alguien de consultorios que levante la mano para de una vez ya delegarle públicamente, pero no es una delegación de solo haga usted, no, sino hagamos. Y a ustedes, los que les veo ahí activos, vamos a asumir la defensa. Si se animan, levantarán la mano, y si no se animan, ahí conversamos en los pasillos, y pedirle a usted, doctor Ramiro, que sea nuestro asesor externo en esta causa. Creo que las palabras están muy chéveres, y cuando las palabras vienen atrás de una acción, entonces, amigos, les dejo esa propuesta desde la dirección. La conduciremos a Denis, nos dice Denis Lema, nuestro graduado, que también se suma. Chévere, ahí tenemos ya otro compañero abogado que se sumaría a nuestra causa copatrocinada del Río. Y chicos, esa disposición previo al Congreso, estará ahí oficio 00 ni sé cuánto, pero ahí generemos ese espacio, ¿de acuerdo? Doctor Ramiro, sí, se están sumando, yo les cursaré esta situación ahí para que todos los que quieran integrarse a través de consultorios jurídicos, asumir esto, y muchas otras causas que estarán ahí, ¿no? Y muchas otras causas de gente que nos necesita. Para eso están los consultorios. Tenemos 3, Ramiro, 3 consultorios, el uno que es, gracias por esas manos, chicos, vamos a hacer algunos. Y yo comprometer, en primer lugar, muchísimas gracias, profesor, por estar aquí. Gracias por compartir este espacio, por hacernos ver de que cuando me pongo corbata no soy más inteligente, ni por cuando me la saco soy más irreverente. No, esas son cosas superfluas. Lo importante es el esfuerzo intelectual. Yo decirles a los chicos que mientras más queramos parecernos a Ramiro Ávila, más acercarnos a las ideas profundas, más a las causas, más al esfuerzo, más al esfuerzo. Miren, muchos son los que están en un congreso obligados, que hay que cerrarles la puerta, que hay que estarles ahí deteniendo como cual si fuese una cárcel, y pocos son los que van a un congreso con la alegría de ir a un buffet, ¿no? De elegir lo que uno desea, lo que uno quiere. Nos inspira, profesor Ávila Santamaría, nos motiva a entender el derecho desde otras perspectivas, nos invita también a cuestionar y también a interpelar propositivamente. Mi compromiso
esta causa y la invitación, ¿sí? En este hábitat universitario llamada UNACH, donde está esta carrera de Derecho, para que comprometerle, lo mismo que le dije al inicio, que en este 2023 podamos contar con su presencia, que muy bien nos va a hacer a todos en este espacio de la UNACH. Está la invitación abierta. Yo lo hago formalmente porque transitoriamente soy el director, pero créame que mi voz es la voz de muchísimos chicos que hoy, al escucharle a usted, sienten que hay cómo ver el derecho con diferentes ópticas, diferentes ojos, y que cómo mirar también y creer de que aún hay esperanza de poder contribuir a nuestra sociedad desde lo que hacemos día a día. En mi calidad de director, pero sobre todo como persona y como estudiante de Derecho, que lo sigo siendo, agradecer su tiempo, que es lo más bonito que puede entregar una persona a los demás, y queda la invitación abierta. El hornado ya lo pongo yo, ¿sí? Entonces eso nada más, y por favor ver si es que nos acepta este tema de que sea nuestro asesor externo en la defensa del Chibunga, y hacerlo como un copatrocinio con compañeros como Denis y todos los abogados que quieran sumarse, a ver qué más podemos hacer por este río y hacerlo un tema simbólico de esta carrera de Derecho del UNACH. Con eso cierro, disculpe haberme alargado, mandé un mensajito de disculpas un mensajito de disculpas de la ausencia, le dije a nuestra moderadora, hay un temas fuertes siempre, la oficina más importante es el aula y hay cosas fuertes en las aulas por resolver, pero agradecerles. Enciendan la cámara, háganse una captura, suban las redes para que el compromiso que hoy tenemos aquí no quede solo en un recuerdo, sino lo vayamos construyendo. Acordarse que hoy 25 acaban de asumir un patrocinio muy importante como carrera de Derecho, que no podemos fallarle a nuestra palabra. Con eso yo declaro el tema del agradecimiento, y bueno, tenía que haber dado lectura al certificado, pero bueno, eso ya, más bien ya cuando nos encontremos, le haré llegar esta situación, y seguro que fueron minutos muy provechosos para todos. Gracias, profesor. Solo una palabrita, me perdona. Por supuesto, siga. Primero agradecer las palabras, pero quisiera, para mí, digamos, este ofrecimiento de hacer algo por el río Chibunga, me han dado un regalo, me han alegrado. Seguramente es lo más lindo si es que lo llegan a hacer, y si es que lo llegamos a hacer, porque me sumo de ley, sería una de las cosas más lindas, y el tiempo mejor invertido que he hecho en mi vida, si es que eso pasa, ha sido esta hora que he compartido con ustedes. Pero si quiero agradecerles a nombre del río Chibunga, realmente, a nombre de ese río que nos ha dado tanto y que está ahí y que sigue siendo lindo cuando nace, esto que vamos a hacer en colectivo. Así que les agradezco por este tiempo, por la paciencia, y también por esas manos que alzaron. Me han emocionado mucho y les debo en mi corazón ahorita. Muchas gracias. Para finalizar, chicos, porque entre abogados hay que dejar alguna evidencia. Si una vez más levantan la mano todos los que se suman a la causa, se hace una captura, queda sentado en redes sociales de que públicamente la UNACH asume la defensa del río Chibunga. Por favor, es el momento de hacerlo. Le veo también la mano del profesor Ávila, que para nosotros será un honor que copatrocine esta causa con consultorios jurídicos del UNACH. Entonces, manos levantadas, chicos, la capturita ahí a todo el equipo. Oye, qué chévere que hasta los que apagan la cámara están levantando la mano. Eso da buena señal de que hay vida detrás del Zoom. Entonces, eso nada más. Este es el momento de tener este bonito recuerdo de este encuentro, y doctor, le estaremos molestando a través de la carrera de Derecho. Si usted quisiera decir alguna despedida a estos estudiantes para cederle a nuestra moderadora para no perder del todo la formalidad y que cierre esta conferencia. No, ya ha dicho lo suficiente. Hable, Lore. Gracias, Edison. Gracias a esas manos levantadas. Doctor Ávila está invitado a visitar la Universidad Nacional de Chimborazo y la bella ciudad de Riobamba las veces que desee. Y de esta forma cerramos con broche de oro la jornada del día miércoles 25 de enero del primer Congreso Internacional de Derecho Multidisciplinario Fernando Daquilema.
El día de mañana jueves continuaremos con un nuevo ciclo de ponencias desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas de forma presencial en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y de 11 a 1 de la tarde por medio de la sala Zoom. Les esperamos para juntos ser parte de la construcción de academia de la mano de la Universidad Nacional de Chimborazo. Muchas gracias por su presencia y buena noche. Buenas noches. Chao a todos.